Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más trascendentales de la historia de la filosofía, el juicio de Sócrates. Un evento que cambiaría para siempre el curso del pensamiento humano. Imaginen Atenas, año 399 a.C. La democracia está en su apogeo, pero también en crisis. En medio de este ambiente turbulento, un hombre de 70 años se encuentra frente a un jurado de 500 ciudadanos atenienses. Este hombre es Sócrates, conocido por muchos como el más sabio de todos los griegos, aunque él mismo nunca se consideró así. Sócrates está siendo acusado de dos cargos graves: corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Pero lo fascinante no es solo el juicio en sí, sino cómo decide defenderse. En lugar de suplicar por su vida o tratar de ganarse la simpatía del jurado, Sócrates hace algo extraordinario: decide mantenerse fiel a sus principios hasta el final. Atenienses, comienza Sócrates, no vengo aquí a suplicar, sino a buscar la verdad. Con estas palabras, inicia una defensa que pasaría a la historia como un ejemplo de integridad intelectual. Sócrates explica que su misión, encomendada por el oráculo de Delfos, ha sido siempre cuestionar a aquellos que se consideraban sabios, demostrando que la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra propia ignorancia. ¿Pero por qué lo acusan realmente? La verdad es que Sócrates se había convertido en una figura incómoda para muchos. Sus constantes cuestionamientos y su método de hacer preguntas, conocido como la mayéutica, habían dejado en evidencia la ignorancia de políticos, poetas y supuestos sabios de la época. Y como suele suceder, cuando alguien señala las contradicciones del sistema, el sistema responde. Durante su defensa, Sócrates compara su rol en Atenas con el de un tábano que pica a un caballo perezoso. La ciudad, dice, es como un caballo grande y noble, pero algo lento por su tamaño, y yo soy el tábano que la despierta. Qué manera tan brillante de explicar su función social. Pero lo más impresionante es su actitud ante la muerte. Cuando le preguntan si no teme morir, Sócrates responde con una lógica aplastante: temer a la muerte es pretender ser sabio sin serlo, pues nadie sabe si la muerte es el mayor de los bienes o el mayor de los males. Esta respuesta resume perfectamente su filosofía, la importancia de reconocer los límites de nuestro conocimiento. El jurado finalmente lo declara culpable, pero aquí viene otro momento crucial. Según la ley ateniense, el condenado podía proponer una pena alternativa. Sócrates, en lugar de sugerir el exilio o una multa razonable, hace algo increíble: propone que la ciudad lo mantenga en el Pritaneo, un honor reservado para los héroes olímpicos. Imaginen la audacia. Por supuesto, esto solo enfurece más al jurado, que finalmente lo condena a muerte por ingesta de cicuta. Pero incluso ante la muerte, Sócrates mantiene su serenidad y su sentido del humor. Sus últimas palabras incluyen el famoso recordatorio a su amigo Critón: le debemos un gallo a Asclepio, no te olvides de pagarlo. ¿Qué nos enseña esta historia? Que la integridad intelectual y la búsqueda de la verdad son valores que trascienden incluso el instinto de supervivencia. Sócrates eligió morir fiel a sus principios antes que vivir traicionándolos. Su juicio nos muestra que a veces el precio de la verdad es alto, pero vale la pena pagarlo. Esta historia sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo donde las verdades alternativas y las fake news abundan, el método socrático de cuestionar, examinar y buscar la verdad es más necesario que nunca. Sócrates nos enseña que el pensamiento crítico no es solo un ejercicio intelectual, sino una responsabilidad moral. Y aquí está la reflexión final: ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a defender nuestros principios hasta las últimas consecuencias? ¿Cuántos elegiríamos la verdad sobre la conveniencia? Si esta historia te ha hecho reflexionar tanto como a mí, te invito a que la compartas y sigas este canal para más contenido sobre filosofía y pensamiento crítico. Recuerda que, como decía Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Una de las historias más fascinantes de la antigüedad, un momento decisivo que cambiaría para siempre el curso de la historia: Alejandro Magno frente al río Hidaspes. Imaginen esto, es el año 326 a.C. El mayor conquistador que el mundo había conocido hasta entonces se encuentra ante un desafío que parece imposible. Al otro lado del caudaloso río Hidaspes, el rey Poro y su formidable ejército indio esperan, listos para defender sus tierras. Pero lo que hace única esta situación no es solo el poderoso enemigo que aguarda. El verdadero reto es el propio río Hidaspes, embravecido por las lluvias monzónicas, convertido en una barrera natural que parece infranqueable. Las aguas turbulentas rugen con furia, como si quisieran advertir a Alejandro que hasta aquí ha llegado su conquista. El macedonio se encuentra en una encrucijada. Sus soldados están agotados después de años de campaña, lejos de casa,
en tierras desconocidas. El clima es brutal, con lluvias torrenciales que convierten el terreno en un lodazal. Y frente a ellos, un ejército que incluye algo que nunca habían enfrentado antes: elefantes de guerra, bestias colosales que siembran el terror entre las tropas macedonias. Pero Alejandro no ha llegado hasta aquí para detenerse. Durante días, estudia el terreno, observa los movimientos del enemigo, analiza cada detalle. Sus exploradores le informan de cada recoveco del río, de cada vado posible, de cada debilidad en las defensas de Poro. Lo que sucede a continuación es una obra maestra de estrategia militar. Alejandro comienza un elaborado juego de engaño. Cada noche, ordena a sus tropas hacer ruido, como si estuvieran a punto de cruzar. Los soldados gritan, las trompetas suenan, el campamento hierve de actividad. Poro y sus hombres permanecen en alerta constante, movilizando sus fuerzas de un lado a otro, respondiendo a cada amago de ataque. Pero son todas falsas alarmas. Noche tras noche, el ejército macedonio repite esta táctica hasta que los indios, agotados y confundidos, comienzan a bajar la guardia. Es entonces cuando Alejandro prepara su verdadero plan. A unos 25 kilómetros río arriba, encuentra una curva pronunciada del Hidaspes, oculta por un denso bosque. Es el punto perfecto para su audaz estrategia. En secreto, divide sus fuerzas. Deja parte de su ejército en el campamento principal para mantener la farsa, mientras él personalmente lidera un contingente selecto hacia el punto de cruce. La noche elegida para el cruce es terrible. Una tormenta azota la región con rayos y truenos ensordecedores. Pero esto, que parece una adversidad más, se convierte en la mejor aliada de Alejandro. El ruido de la tormenta oculta el sonido de sus tropas moviéndose, y la oscuridad les da la cobertura perfecta. Lo que más impresiona de este momento no es solo la audacia del plan, sino la capacidad de liderazgo de Alejandro. Está allí, con sus hombres, cruzando las aguas turbulentas, compartiendo cada peligro, cada dificultad. No es un general que dirige desde la retaguardia, es un líder que va al frente. Esta decisión de cruzar el Hidaspes no es solo un movimiento militar, es un testimonio de la determinación humana. Es la prueba de que los obstáculos más grandes pueden superarse con inteligencia, paciencia y valor. Lo que sucedería después pasaría a la historia como la batalla del Hidaspes, uno de los enfrentamientos más memorables de la antigüedad. Pero esa es otra historia que merece su propio espacio. Nos trasladamos al año 44 a.C., a uno de los momentos más cruciales de la historia de Roma, el discurso de Cicerón ante el Senado tras el asesinato de Julio César. Imaginen la tensión en el aire. Los idus de marzo han pasado, y el hombre más poderoso de Roma yace sin vida. El Senado está dividido, la ciudad conteniendo la respiración, y Marco Tulio Cicerón, el mayor orador de su tiempo, se pone de pie para dirigirse a sus colegas senadores. Cicerón, quien había mantenido un prudente silencio durante el gobierno de César, ahora se encuentra en una posición única. No participó en la conspiración, pero tampoco era un seguidor incondicional del dictador. Sus palabras en este momento podrían inclinar la balanza hacia la paz o hacia la guerra civil. Padres conscriptos, comienza Cicerón, utilizando el título formal para dirigirse al Senado, nos encontramos en una encrucijada histórica. El destino de Roma pende de un hilo, y nuestras decisiones hoy determinarán el futuro de la República. Lo fascinante de este discurso es cómo Cicerón navega hábilmente entre dos aguas. Por un lado, no condena abiertamente el asesinato de César, reconociendo las preocupaciones de quienes veían en él una amenaza para la República. Por otro, aboga por la reconciliación y la amnistía, consciente de que la venganza solo traería más derramamiento de sangre. La violencia engendra violencia, advierte Cicerón, y si permitimos que el ciclo continúe, Roma se desangrará hasta morir. Debemos encontrar un camino intermedio, uno que honre tanto la memoria de César como los principios de la República. Este discurso representa una obra maestra de la diplomacia política. Cicerón propone una solución que parece satisfacer a todos: ratificar los actos de César para mantener la estabilidad, pero sin permitir nuevas concentraciones de poder que pudieran amenazar la República. Pero ¿saben qué es lo más interesante? La forma en que Cicerón utiliza la retórica para unir a un Senado profundamente dividido. Apela a la tradición romana, al honor, a la responsabilidad compartida por el futuro de Roma. No busca culpables, sino soluciones. Roma es más grande que cualquier hombre, declara, más duradera que cualquier conflicto. Nuestra tarea no es vengar el pasado, sino construir el futuro. La habilidad oratoria de Cicerón brilla en cada palabra. Utiliza pausas estratégicas, modulaciones de voz, gestos calculados.
Cada elemento de su discurso está diseñado para persuadir, para calmar ánimos, para guiar hacia un consenso. Este momento histórico nos enseña mucho sobre el poder de la palabra en tiempos de crisis. Cicerón demuestra que la verdadera elocuencia no consiste solo en hablar bien, sino en decir lo correcto en el momento adecuado. Lamentablemente, sabemos que sus esfuerzos por la paz serían en vano. Roma se sumergiría en otra guerra civil, y el propio Cicerón perdería la vida poco después. Pero su discurso permanece como testimonio del poder de la oratoria y la búsqueda del bien común. La lección que podemos extraer es invaluable. En momentos de división y conflicto, las palabras pueden ser puentes o muros. Cicerón eligió construir puentes, aunque el tiempo no estuviera de su lado. Este episodio nos recuerda que la historia no es solo una sucesión de eventos, sino un tejido de decisiones humanas, de momentos cruciales donde las palabras pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Si les ha gustado este viaje a la antigua Roma, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. En los comentarios, me encantaría saber, ¿qué otros momentos históricos les gustaría que exploráramos juntos? ¿Qué otros grandes discursos de la historia les interesan? Recuerden que la historia está viva en cada uno de nosotros, y que estudiarla nos ayuda a entender mejor nuestro presente. Nos vemos en el próximo video.